¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Marcelo Darín, fundador del canal El Conocimiento Prohibido. Ahora he hecho una alianza con el canal Despejando Enigmas y con su fundador, Robert. Esto me llevó a hacerlo porque, siendo conscientes, hay mucha sangre inocente que se ha derramado con tal de que el mundo se entere de lo que hacen nuestros gobiernos, de la tecnología que ellos tienen y la cual no nos lo proporcionan, de los avances en cuanto a la salud, que ya hay cura para absolutamente todo. Incluso, hasta me atrevería a decir que la fórmula de la inmortalidad ya la tienen y que cuántas cosas podrían ellos ayudar a todos los países subdesarrollados, a los continentes pobres, y sin embargo la han guardado. Él se encarga de transcribir todas las entrevistas que hace David Wilcock y que también le hace a Corey Goode y a otros informantes del programa espacial secreto. Es decir, es un proyecto oculto a todas las masas, lo cual han conquistado la Luna y tienen estructuras y organizaciones allá en la Luna, en Marte y en otras lunas de Júpiter y fuera del espacio exterior. Esto me llevó a que he visto la injusticia que también hemos hecho por estar inconscientes, a las cuales Julian Assange, por ejemplo, cuando divulgó todos los informes que hacían a nuestras espaldas los gobernantes, ahora él está pagando una pena en libertad, entre comillas, pues simplemente si sale de la embajada lo capturarán. Para citar otro, Edward Snowden, que tuvo que pedir asilo en Rusia por divulgar que todos estábamos siendo espiados y también divulgar información extraterrestre. Y también otro, Phil Schneider, cuando divulgó que existían los extraterrestres y él trabajaba para bases subterráneas. Lo mataron y, como hemos escuchado, cada uno ha sufrido una pena por el cual quizás su sacrificio fue en vano. Entonces esto me ha llevado a mí a poner mi grano de arena junto con el canal Despejando Enigmas. Así que espero que se disfruten cada una de las entrevistas. Pueden suscribirse a su canal Despejando Enigmas y también a mi canal, que ambos hacemos una lucha por separado pero con un mismo objetivo. Mi nombre es Marcelo Darín y yo seguiré sembrando rebeldía hasta que coseche libertad. Hasta pronto. Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Los Agartianos, el avance de la frontera. Temporada 2, episodio 2. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra del inglés al castellano de GaiaMTV entre David Wilcock y Corey Goode. Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien, bienvenidos. Soy su anfitrión, David Wilcock, y es muy emocionante hacerles llegar esta información cósmica, haciendo volar la tapa de los encubrimientos del gobierno, las conspiraciones y las mentiras que se han dicho durante tanto tiempo. Quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias, porque cuanto más nos adentramos en esta materia, más nos damos cuenta de que todo lo que pensamos que sabemos no es más que un cuento de hadas. Y en el mundo real es mucho más interesante, mucho más complejo y mucho más maravilloso de lo que podríamos imaginar. Entonces Corey, la última vez que estuvimos hablando de la historia del programa espacial y en tiempos modernos, ha dicho que se inició con grupos ocultistas alemanes. Corey Goode. Correcto. David Wilcock. Usted dijo que había dos grandes civilizaciones inteligentes con las que los alemanes entraron en contacto, y eso los ayudó a perfeccionar su nave campana, que era una tecnología antigravedad. Corey Goode. Correcto. Ya la habían puesto en marcha por su cuenta, y estas otras dos civilizaciones los ayudaron a desarrollarla hasta un punto de perfección. David Wilcock. Y usted dijo que una de estas civilizaciones se llamaba, o la llamaban en el programa espacial, los Draco. Corey Goode. Sí. David Wilcock. Y los otros son llamados los Agartianos. Y usted ha dicho que estaban bajo tierra, en el Himalaya. Corey Goode.
correcto. David Wilcock. ¿Cuándo vivieron los agartianos en la superficie? Corey Goode. No se sabe plenamente. Fue hace decenas y decenas de miles de años atrás. Ellos han estado bajo tierra durante muchas decenas de miles de años. David Wilcock. ¿Pasó algo en la superficie que ellos sintieran que tenían que huir, como un cambio de polos o algo así? Corey Goode. Algo. Fue un cataclismo lo que les hizo ir bajo tierra. Y cíclicamente, en el tiempo, la Tierra ha pasado por varios cataclismos, como los arqueólogos y geólogos modernos han demostrado. David Wilcock. Me empieza a sonar muy parecido a los dioses griegos, donde los dioses griegos, supuestamente, tenían el pelo rubio, ojos azules y realmente no parecían muy buena gente. Estaban en guerra los unos con los otros. El rayo de Zeus, estas representaciones de las armas en la mitología entre comillas, suenan como a una tecnología portátil de algún tipo. ¿Cree que podría haber una conexión entre los dioses griegos y los agartianos? Corey Goode. Por supuesto. Ellos se presentaron para dar servicio a las poblaciones de la superficie como si fueran dioses, hasta que llegamos a un cierto nivel de sofisticación y después de este punto comenzaron a representarse a sí mismos como alienígenas o extraterrestres. Y creo que después que nos sofisticamos hasta el punto donde no nos creímos que todo lo que pasaba era mágico, entendimos la tecnología y tuvieron que cambiar su relato de ser dioses a ser extraterrestres. David Wilcock. Usted dijo que su civilización subterránea era una ciudad muy avanzada. Corey Goode. Bueno, una red. David Wilcock. Oh, hay una red de ciudades. Corey Goode. Correcto. David Wilcock. ¿Tienen su propio sistema de transporte entre sus ciudades? Corey Goode. No he estado allí, no lo sé, pero lo llamaban la red de Agartha. David Wilcock. ¿Cómo se verían estas ciudades si fuéramos a ver a una? ¿Vio usted alguna vez imágenes o vídeos de ellas? Corey Goode. Nunca vi imágenes o tuve información distinta a la de que eran extremadamente avanzados y autosuficientes. David Wilcock. ¿Han tenido naves todo el tiempo que han estado bajo tierra para poder volar por ahí? Corey Goode. Sí. Y tienen una flota que ellos llaman la flota de plata. David Wilcock. Hablemos por un minuto un poco más sobre los Draco. No puedo dejar de pensar que está diciendo que las almohadillas inteligentes de cristal le dijeron que llegaron aquí hace 375.000 años. Corey Goode. Aproximadamente. David Wilcock. ¿Existe una conexión entre los Draco y lo que los sumerios llamaron los Anunnaki? Corey Goode. Algunas investigaciones muestran que estaban en contacto y haciendo experimentos en seres humanos hace mucho tiempo. Esto es independiente de los extraterrestres tipo humano que se encuentran en esta superfederación que tienen esos 22 programas diferentes. Así que esto podría ser lo que Sitchin está hablando como los Anunnaki. Se me explicó muy detalladamente que Anunnaki era solo un término sumerio que para nosotros significa hoy extraterrestres, los que desde el cielo vinieron, y que se refería a más de un grupo, pero parece bastante obvio que se estaban refiriendo a una especie de reptil en estos textos. David Wilcock. Bueno, cuando en realidad se miran los grabados sumerios, no solo se observa que estas personas son al menos el doble de alto que los seres humanos de su alrededor, se ven aviares. Hay grabados sumerios con cuerpos de aspecto humano con una cabeza de pájaro encima de la parte superior, lo que es muy interesante. Por lo que esto sustentaría lo que está diciendo. Anunnaki es más de un tipo de extraterrestres. Corey Goode. Correcto. David Wilcock. ¿Es usted consciente de que haya otros aviares por ahí, además de los aviares azules? Corey Goode. Sí. Hay varios tipos diferentes. Algunos de ellos son bastante poco amigables. David Wilcock. ¿De veras? Corey Goode. Bastante poco amigables, sí. Pero son más de la cuarta dimensión, del tipo de nivel tecnológico de la cuarta dimensión. No son de mayor densidad,
lo que llamaríamos etérica basada en la espiritualidad. David Wilcock. Cuando se ve una película espeluznante como la de Nicole Kidman y Tom Cruise en 1999 de título Ojos bien cerrados, u otras representaciones de reuniones de grupos Kabbalah donde se usan estas máscaras, parece que muchas de las máscaras son máscaras aviares, lo que significa que la persona que hoy es un ser humano, pero tiene cabeza de pájaro. ¿Cree que esas máscaras aviares podrían de alguna manera relacionarse con aviares que nos hayan visitado en el pasado? Corey Goode. Los antiguos egipcios han representado a los aviares como Tot y Horus. Y se ha hablado, tal vez, creo en la ley del uno, que un grupo de la sexta densidad bajó y les enseñó cierta información. Y tan pronto como se fueron, el grupo lo distorsionó. Y creo que creó un culto que se convirtió en algo negativo. Y luego se asoció con la negatividad. David Wilcock. Eso es absolutamente correcto. ¿Cuán acertado cree que estaba Sitchin? ¿Cree que los Draco injertaron su genética con la propia nuestra para crear el Adán o el trabajador primitivo de los Adamo? Corey Goode. No estoy seguro de que fuera el grupo que hizo eso. Yo sé que tenemos, y pensar esto le preocupa a mucha gente, pero tenemos un buen número de razas diferentes genéticamente injertadas con la nuestra. Y hay una pequeña cantidad de ADN reptil que está injertada en el ADN humano. David Wilcock. ¿El Draco, a su entender, ha estado aquí todo el tiempo? ¿Fueron ellos a alguna parte? Corey Goode. Ha habido batallas en la Tierra por la Tierra durante algún tiempo. Ha habido tiempos donde los Draco han sido regresados y hay vestigios aquí. Ha habido tiempos en los que los Draco volvieron, hicieron regresar a otras personas, a otros grupos extraterrestres, y ha habido una historia bastante salvaje a lo largo de los cientos de miles de años en este planeta. David Wilcock. Si se aprecia en los registros sumerios de Lamia, que son los personajes serpiente, las personas serpiente, también está el Naga hindú, hay un templo serpiente donde están los dioses serpiente, también están las pirámides escalonadas en Mesoamérica, donde están esas cabezas Draco en la parte inferior de la pirámide. Todo el mundo piensa que es solo una cabeza de serpiente. ¿Considera usted que estos son ejemplos donde los Dracos habían conseguido un punto de apoyo en la Tierra? Corey Goode. Podría ser. Hay otros seres, hay especies de seres raptores que algunas personas confunden con los reptilianos, que tienen más forma de pájaro por cómo se mueven y muchos de ellos tienen penachos de plumas en la espalda. Son una especie de mezcla entre el pájaro aviar y el reptil. David Wilcock. ¿Cree usted que prácticamente casi todo lo que nos podríamos imaginar en términos de seres humanoides andan por ahí en alguna parte? Corey Goode. Más o menos. David Wilcock. Así que ahora regresemos a esto, ya que usted está abriendo otros temas y yo no voy a renunciar a ellos. Pero quiero permanecer en el tema, ya que hay tantas maneras de abordar esto cuando iniciamos la conversación sobre todo esto. ¿Podrían los Draco tener alguna conexión con los Anunnaki? ¿Una conexión sumeria? Usted dijo que habían sido expulsados. Ellos volvieron. Estos son personas repugnantes, ¿correcto? Corey Goode. Sí, mucho. David Wilcock. ¿Las leyendas de cuando la gente supuestamente está siendo sacrificada en esas pirámides escalonadas? ¿Querían rendirles algún tipo de tributo a ellos, como los sacrificios humanos? ¿Es esta una de sus cosas? Corey Goode. Sí. David Wilcock. Así que estos son repugnantes. ¿Por qué alguien querría trabajar con ellos? Corey Goode. Bueno, son bastante repugnantes en sí mismos. David Wilcock. ¿Las sociedades ocultistas alemanas? Corey Goode. Y más tarde otras, sociedades ocultistas occidentales. David Wilcock. Bueno, así que, ¿por qué alguien de Alemania o en cualquier lugar para el caso desearía trabajar con un grupo que parece ser negativo y que son claramente más poderosos de lo que ellos son? ¿Qué podrían ganar de algo aparentemente tan estúpido? Corey Goode. Bueno, tecnología y también una alianza con el grupo, ya que una vez que comenzaron a salir al espacio exterior, comenzaron a encontrarse con otros grupos. Y hay otros grupos que no son tan amigables. Así que decidieron aliarse, supongo, con los chicos duros del patio.
David Wilcock, ¿cuál era el papel de los agartianos en su desarrollo temprano con respecto a estas transiciones suyas al tener solo la nave campana? ¿Comenzaron realmente a construir una civilización disidente? Corey Goode, los alemanes realmente tomaron más de los agartianos. David Wilcock, ¿lo hicieron? Corey Goode, sí. David Wilcock, bueno. Corey Goode, su aspecto es más bien pelo rubio, ojos azules. En cierto modo están más de acuerdo con la raza maestra. David Wilcock, ¿tienen los agartianos aproximadamente la misma altura que nosotros? Corey Goode, sí. Tal vez un poco más altos, pero más o menos en el mismo rango de altura. David Wilcock, ¿y qué vestuario se puede apreciar que utilizan? Corey Goode, ellos usarían unitardos. Los alemanes más tarde usarían los mismos uniformes, volarían alrededor y también pretendrían ser extraterrestres. David Wilcock, ¿de veras? Corey Goode, sí. Ya iría en contacto con la gente en los años 50 y dirían, somos extraterrestres. Estamos aquí para el beneficio del planeta Tierra. Y harían el contacto. David Wilcock, ¿sabe usted si los alemanes hicieron contacto primero con los agartianos o con los Draco? ¿O con ambos en la misma ventana de tiempo? Corey Goode, creo que fue con los Draco primero, pero podrían haber comenzado una conexión más lenta con los agartianos, cuando estaban haciendo una gran cantidad de sus excavaciones en el este, en busca de antiguos escritos que tenían información que hablaba del Vimana y ese tipo de cosas. David Wilcock, ¿le dieron los agartianos la bienvenida a los alemanes en sus sociedades y les hicieron una presentación sofisticada subterránea y les mostraron todas esas cosas candentes e increíbles? Corey Goode, fue más bien hacia el final de la guerra que los agartianos invitaron a algunos de los alemanes a la retaguarta. Ellos les mostraron las ruinas de debajo del hielo de la Antártida. David Wilcock, ¿qué ruinas antiguas? Corey Goode, había algunas ruinas antiguas debajo del hielo de la Antártida. David Wilcock, para aquellos que no están familiarizados con esto, la mayoría de la gente podría pensar que la Antártida siempre ha sido un glaciar. Entonces, ¿cómo pudieron construir bajo un glaciar? Corey Goode, no. Hay un montón de ruinas antiguas que están completamente aplastadas por los glaciares. Hay una gran cantidad de ciudades subterráneas y redes debajo. Y también hay una gran cantidad que se conserva. Hay una gran cantidad de actividad térmica que las personas no se dan cuenta, como el vulcanismo. Está en el hielo, pero se ven casi como tubos de lava, enormes áreas de hielo en forma de domos, y debajo hay ciudades. David Wilcock, ¿y la temperatura de la actividad volcánica se mantiene lo suficientemente cálida que se puede vivir ahí cómodamente? Corey Goode, correcto. David Wilcock, bueno, eso es algo así como que los esquimales construyen un iglú, ¿verdad? Está muy frío afuera. Yo hice eso en los Boy Scouts. Se construye un fuerte de nieve, se llama un cobertizo, usted cava en un banco de nieve al lado de un árbol, la respiración inmediatamente empieza a derretir la nieve, se convierte en hielo, y a pesar de que está rodeado de hielo, es muy cálido y cómodo allí. Corey Goode, sí. La energía almacenada en el suelo sube. David Wilcock. Así que, aunque para aclarar, está diciendo que algún tipo de desplazamiento de la corteza terrestre o movimiento físico real del eje de rotación de la Tierra se llevó a cabo de manera que lo que hoy consideramos como la Antártida en un tiempo fue una tierra habitable. Corey Goode. Es más que probable que haya sido como Australia. David Wilcock, ¿de veras? ¿Y usted está diciendo que había algún asentamiento en la Tierra antes de que este evento ocurriera? Corey Goode, sí. Hubo una antigua civilización allí. David Wilcock, por lo que usted sabe, ¿este es el diluvio Atlante, la catástrofe de hace 13.000 años? Corey Goode, esta es mucho más antigua. David Wilcock, ¿es mucho mayor que eso? Corey Goode, correcto. David Wilcock, ¿de veras? ¿Sabe cuál era el marco de tiempo? Corey Goode, no. Yo sé que la gente al principio pensó que se trataba de la casa original de los agartianos,
pero la información que leí fue que era demasiado antigua para haber sido su hogar. David Wilcock: wow. Corey Goode: así que no sé, ha pasado mucho tiempo desde que lo leí. Así que no sé si las diferencias de edad que hicieron imposible que hubiera sido su hogar original, pero estaban obviamente conscientes de su existencia. David Wilcock: bueno, estoy oyendo el sangrado de algunas vacas sagradas siendo masacradas aquí. Corey Goode: sí. David Wilcock: ¿es esta la antigua raza constructora? ¿Es esa clase de antigüedad como millones de años de antigüedad? Corey Goode: no. David Wilcock: oh, así que hay algo en el medio. Corey Goode: correcto. David Wilcock: ¿qué es lo que vieron los alemanes? En primer lugar, ¿había estado alguien en la Antártica antes de esto? ¿Fue esta la primera vez en tiempos modernos con humanos modernos? Supongo que ha habido unos pocos. Está Cook, ¿correcto? Que fueron allí o algo así. Corey Goode: sí. Creo que ha habido un par de expediciones allí. Pero esta ciudad principal... Había 3 ciudades ocupadas bajo el hielo. 2 estaban... David Wilcock: ¿ocupadas? Corey Goode: correcto. David Wilcock: ¿en la Antártica? Corey Goode: en la Antártica. David Wilcock: ¿cuando los alemanes llegaron allí, ya estaban ocupadas? Corey Goode: bueno, una estaba un poco en caos, pero fue perfecto para sus submarinos llegar bajo el hielo y flotar en una zona de caverna. David Wilcock: ¿el submarino alemán es un submarino? Corey Goode: submarino, y fue perfecto para ellos construirla a partir de ahí. Pero había otras 2 ciudades más al interior que ya estaban ocupadas por otros grupos. Esos otros grupos no sé quiénes eran, pero ellos terminaron siendo aliados con estos alemanes. David Wilcock: ¿en serio? ¿Así que los agartianos les dicen dónde navegar? ¿Los agartianos ya habían identificado esto? Corey Goode: correcto. David Wilcock: ¿por qué los agartianos necesitarían a los alemanes? ¿Para desarrollar algo cuando ya tenían esta vasta red de Agartha, con todas estas ciudades subterráneas? Corey Goode: bueno, invitaron a algunos de los alemanes a entrar en su red de Agartha, pero ellos los ayudaron con el tratado que tenían. Ellos ayudaron a los alemanes a localizar zonas de la Antártica y en la parte este de América del Sur, para crear bases subterráneas y también ciudades en la superficie que eran casi en su totalidad alemanas. David Wilcock: así que ¿sería esto como la firma de un bono que los alemanes consiguieron, al igual que algunas de las cosas sobre las que los agartianos sabían pero que no les gustaba mucho? Tal vez las zonas más inhóspitas, y que los agartianos se las dieron solo como una especie de migajas. Corey Goode: creo que era solo una parte de su tratado. David Wilcock: correcto. ¿Habían desarrollado los agartianos estos lugares antes? ¿Fueron abandonados en gran medida, al igual que el único lugar en la Antártica del cual está hablando? Corey Goode: sí, los alemanes los desarrollaron. David Wilcock: y usted dijo que cuando los alemanes llegaron allí, estaba en caos. Así que hablemos. El submarino pasa bajo el hielo, se aparece. Usted dice que es cálido allí por el vulcanismo. Son como domos. ¿Qué es lo que ven cuando aparecen? ¿Hay hierba? ¿Realmente tiene un bioma? ¿Tiene algunas formas de vida? ¿O es todo realmente helado y frío? Corey Goode: no estoy muy seguro acerca de todos los detalles finos, pero sé que había una gran cantidad de estructuras que fueron abandonadas. Algunas fueron dañadas y estaban en caos. Y ya existía un complejo subterráneo del que podrían reocupar, renovar y disponer. David Wilcock: ¿podían las estructuras ser casi cualquier cosa? ¿Se trata del tipo de material de la antigua raza constructora, como las pirámides? Corey Goode: no son tan antiguas, no. David Wilcock: ¿cómo serían estas estructuras si las viéramos ahora? Corey Goode: no lo sé. No he visto imágenes de ellas, solo vi el texto. David Wilcock: ¿esta avanzada tecnología cómo era? ¿Se trata como de pueblos? Corey Goode: eran estructuras de construcción avanzadas.
pero no tenían tecnología avanzada allí. Al parecer, habían sido escogidas. David Wilcock. Cuando dice estructura de construcción avanzada, ¿se refiere a superior como lo que tenemos ahora, como siluetas y rascacielos de Manhattan? Corey Goode. Bueno, superior a lo que tenían entonces. Al menos en los informes que se escribieron durante ese periodo de tiempo. David Wilcock. ¿Cuánto destacamento de personal hicieron los alemanes al bajar allí para explorar esto? En primer lugar, supongo. ¿Sabe cuán grande era? ¿Cuántos metros cuadrados? Corey Goode, no. Ellos tenían un destacamento bastante grande, no sé cuán grande, de personas en la Antártica, en Argentina y Brasil, todas repartidas en América del Sur. La palabra era reabastecer la base de la Antártica. Tenían infraestructura y una red que establecieron abajo, en la que pusieron mucho esfuerzo en su construcción. David Wilcock. ¿Se utilizan principalmente submarinos para llegar a esta base de la Antártica? ¿Para que pudieran evitar ser detectados desde el aire? Corey Goode. Bueno, se tenía que llegar por submarino o por sus naves altamente avanzadas. David Wilcock. Bueno, usted dijo que los acartianos también los dirigieron hacia América del Sur. ¿Es este tipo de cosas de la antigua raza constructora? ¿O simplemente se asentaron en la selva y construyeron su propio pequeño lugar en ella? Corey Goode. En la selva y en las cavernas. David Wilcock. ¿Cavernas de la antigua raza constructora? Corey Goode. De la antigua raza constructora no. Simplemente cavernas que construyeron ellos mismos con su propia infraestructura. David Wilcock. Así que nada antiguo o interesante al respecto. Corey Goode. Correcto. Eso se fue construyendo por completo con sus propios recursos. David Wilcock. Bueno, ¿surgió entonces la Antártica antes de que dejaran el planeta para ir a otro lugar para empezar a construir en otro sitio? Corey Goode. Bueno, ellos ya estaban empezando a salir del planeta, pero eso llegó porque se hacía evidente que las potencias del eje iban a perder la guerra. David Wilcock. ¿La Antártica llegó? Corey Goode. Correcto. David Wilcock. Así que se necesitaba como un lugar para esconderse, y esa era su mejor apuesta. Corey Goode. Correcto. Así que empezaron a construir eso con años de antelación. Ellos sabían que la guerra iba a ir mal, con años de antelación. David Wilcock. Así que, con una combinación de dotaciones tecnológicas de los Draco y de Agartha, los alemanes perfeccionaron su nave campana. Porque usted ha dicho que no son realmente nazis, ¿verdad? Fueron las sociedades ocultistas alemanas. Corey Goode. Y la campana no era una nave, era más bien como un motor. David Wilcock. Oh, la forma del motor es una campana. Corey Goode. Correcto. La gente no podía meterse dentro de la campana. Pero lo siento, continúe. David Wilcock. ¿A dónde fueron primero? ¿Y qué encontraron que era interesante? Corey Goode. En primer lugar, se fueron a la Luna y tuvieron un par de intentos fallidos en la construcción de una base. Finalmente encontraron... David Wilcock. Espera un minuto. En esta flota, ¿cuántas naves campanas tenían? Corey Goode. Bastantes. David Wilcock. ¿Miles? Corey Goode. No. En el comienzo, probablemente menos de 100. David Wilcock. ¿Algunas de ellas lo suficientemente grandes como para llevar con ellas una buena cantidad de carga? Corey Goode. Sí. Tenían varios tamaños diferentes. Creo que hay 3 tamaños diferentes. David Wilcock. ¿Cuál sería el tamaño más grande? Corey Goode. Creo que 27 metros de ancho. David Wilcock. Así que usted podría poner una muy buena cantidad de cosas ahí. Corey Goode. No. Todo el lote, con la cantidad de espacio que tenían en la zona, pero en los 27 metros. Que era mucho más de lo que se podría incluir en las que tenían unos 7 metros o algo así. No puedo recordar las dimensiones exactas. David Wilcock. Ahora dijo usted antes de que la gente de la Superfederación ha estado ejecutando 22 programas para modificar nuestro ADN y mezclar su genética con la nuestra. Que hay un enorme asentamiento en el lado oscuro de la Luna, donde todo el mundo tiene su propia región diplomática, y límites y todo esto. Corey Goode. Sí, varios asentamientos.
David Wilcock, así que, ¿por qué estas personas no querían hacer estallar a los alemanes si estaban apareciendo y tratando de encontrar territorio propio en la Luna? Corey Goode, porque los alemanes construyeron en una zona diplomática de algunos aliados que hicieron. David Wilcock, ¿de veras? ¿Serían los Draco? Corey Goode, creo que era muy probable que fueran los Draco. David Wilcock, así que fue a causa de algún tipo de trato complejo que los alemanes fueron capaces de hacer algo. Corey Goode, correcto. David Wilcock, usted mencionó que estos agartianos trabajaron con las sociedades ocultistas alemanas. Supongo que en la década de 1930 y en la década de 1940. ¿Están todavía los agartianos aquí hoy? Corey Goode, sí, y mucho. Se presentaron como extraterrestres en el programa espacial secreto. Y el programa espacial secreto descubrió que no eran lo que decían, a finales de los años 70 y 80. Creo que fue tal vez en los años 70. Y que prácticamente dejaron de fingir que eran extraterrestres en el programa espacial, debido a que la plantilla se había levantado. Pero todavía están presentándose como extraterrestres a un montón de gente en la superficie del planeta. David Wilcock, ¿tienen un asiento en este Consejo de la Superfederación? ¿Son uno de ellos? Corey Goode, no. David Wilcock, oh, ¿son totalmente diferentes? Corey Goode, sí. Hay un grupo diferente que es muy similar a la forma en que este grupo se ve, pero en realidad son mucho más altos. Ellos no tienen nuestro tamaño medio, pero tienen la frente un poco más grande, pero no se parecen mucho al tipo de apariencia nórdica. David Wilcock, ¿cuál es su altura? Corey Goode, en todo el rango de 3,5 metros a 2,75 metros. David Wilcock, wow. Corey Goode, así que hay una diferencia. David Wilcock, ¿se reúnen los agartianos con otras civilizaciones inteligentes? ¿O es que prácticamente se mantienen a sí mismos? ¿Cuál es su papel en la geopolítica extraterrestre de hoy en día? Corey Goode, tienen alianzas con otras civilizaciones antiguas disidentes, no somos los únicos, y tienen alianzas con grupos extraterrestres. David Wilcock, bueno, estamos solo rasguñando la superficie aquí. Obviamente, esta pregunta del desarrollo del programa espacial va a tomar más de 2 episodios completos. Pero mientras es interesante, que sin duda lo es, estoy feliz de mantener este hilo. Así que hemos hablado de muchas cosas temerosas. ¿Y podría usted de nuevo ayudar a tranquilizar a las personas que podrían no haber visto otros episodios? ¿Necesitamos preocuparnos de estos alemanes o de estos agartianos o de estos Draco? ¿Somos como un filet mignon a la espera que vengan a recogernos? Corey Goode, no. El daño que iban a hacer ya está hecho. Se ha producido un nuevo grupo que se movía en el sistema solar y que están más o menos neutralizando cualquiera de sus intentos de iniciar cualquier problema a gran escala. Y cualquier tipo de cosas temerosas que se ven en las noticias, yo las desatendería. Hay más de un futuro positivo por delante de nosotros si la alianza del programa espacial secreto y la alianza Esfera siguen su camino. David Wilcock, no queremos el miedo, ¿verdad? Esto es solo lo que estos grupos negativos han estado tratando de hacer, generar miedo. Corey Goode, correcto. David Wilcock, resulta que ahora hay contramedidas muy eficaces para que dejen de ser capaces de lograr sus objetivos. Corey Goode, eso es correcto. David Wilcock, excelente. Bueno, Corey, quiero darle las gracias por estar aquí. Como siempre, quiero darle las gracias por su atención. Solo estoy tratando de aclarar mis ideas de nuevo. Estas son cosas realmente salvajes. Y volveremos la próxima vez con más de la historia del programa espacial secreto. Más sobre el desarrollo de las colonias en la Luna. Las colonias en Marte. Así que manténganse en sintonía. En el próximo vídeo de la divulgación cósmica hablaremos del tema El Enigma de González, temporada 2, episodio 3. Recordar que toda esta serie de vídeos de introducción son necesarios para entender y saber un poco más sobre la Solar Warden, Guardián Solar. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal.
Cada vez somos más, porque sin vosotros esto no podría ser posible. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que haya sido de tu agrado y bien, haz tu parte, revélate al sistema compartiendo estos videoprogramas y suscribiéndote a Despejando Enigmas y al canal El Conocimiento Prohibido. Hasta pronto.